hermanos, tienen sus Biblias entonces, Números capítulo 21, versículo 1 a 9, pongan mucha atención, este es un tremendo mensaje de la palabra de Dios. Dice así su palabra: cuando el cananeo, el rey de Arad, Números 21 del 1 al 9. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, a ellos y a sus ciudades, y llamó el monte de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Padre celestial, Dios bendito, qué bueno es estar en tu casa para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que nuestras almas puedan tener esa sed de ella para aplicarla a nuestras vidas. Te pido, Dios del cielo, también que uses a tu siervo, Padre, que realmente no es la persona, sino, Padre, lo que tú has puesto, que es el Espíritu Santo. Ayúdame a ser usado con libertad, y que al predicar tu gloria abunde, Señor Dios. No predicar lo que me parece, sino lo que tu palabra enseña. Como siempre, Padre, te pido por aquel que quizás nos está visitando en esta mañana, quizás todavía no ha decidido tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Oh, Padre, que hoy sea su día de salvación. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén. Esa es una fascinante historia del pueblo de Israel. Todos conocemos de que Dios le hace esta promesa a este pueblo de que los va a bendecir en gran manera. Y al llegar a Egipto, fueron esclavizados por 400 años. La verdad que fue milagroso y poderoso ver la mano de Dios sobre este pueblo para sacarlo y cumplir con la promesa que les había hecho. Cuando los saca de Egipto, se encuentran con varios enemigos, y llegando a este lugar, en el versículo 1 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisioneros. Israel sale a Egipto y comenzó a pelear, pero con estos al principio habían perdido. Pero Dios es fiel, y Dios está con su pueblo todo el tiempo, y de verdad Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple lo que promete. El pueblo clamó, el pueblo se puso al unísono con Dios, y Dios le otorgó victoria. Y esa victoria fue devastadora. Acabaron, y aquel lugar se llamó Horma. Pero como costumbre, el pueblo de Dios, Israel, siempre olvidaba lo maravilloso de su Dios. Y muchas veces era un pueblo contumaz y rebelde. Era un pueblo que tenía una ceguera espiritual. Era un pueblo que no veía los propósitos de Dios para con él.
Y después de ganar esta guerra y ver la mano de Dios para con ellos, se desanimaron. La ceguera espiritual, mi hermano, hace que muchas veces nos desanimemos. Israel no ve la mano de Dios por lo que hace. Y mira lo que dice aquí. Después partieron del monte de Or, versículo 4, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se desanima. El pueblo se cansa. El pueblo comienza a tener ese disgusto. Y al desanimarse, es prueba de la ceguera que tienen. Hermano, la ceguera muchas veces, si te descuidas, trae queja. ¿Y qué es la queja? Yo me estoy quejando porque hay algo que no me gusta. La ceguera es un síntoma de que realmente muchas veces tú no conoces al Dios que tienes, si es que lo tienes. La ceguera espiritual nos lleva, como dice aquí en el versículo 5, vamos a leer todos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Comienza a murmurar, a hablar mal de su Dios y de su siervo. Hay ceguera espiritual tan profunda que cuando nos pasan las cosas, comenzamos a culpar a Dios de lo que nos pasa. Y es un error grave. Muchas veces lo que nos pasa es resultado de nuestras propias malas decisiones. Amén. Y a veces decimos, ay, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué nos está pasando esto? Busca por detrás, porque no hay maldición que viene sin causa. Muchas veces cuando tú caminas, el hombre lo que siembra, dice la Biblia, eso mismo cosechará. Comienzan a cuestionar a Dios diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Cuestionando a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esta ceguera te lleva a ser incrédulo y no recordar y atender la provisión de Dios que te había dado antes? Una pregunta, ¿Dios no le dio victoria antes allá en Orma? Claro que sí. Cuando llega Edom, lo que dice, no pelees con Edom porque es tu hermano. ¿De acuerdo? O sea, le vas a comprar el agua, vas a pasar por tu terreno, pero no más de allí. Pero el pueblo caminando se cansó otra vez. Y esto lo hacía continuamente Israel. Continuamente la ceguera muchas veces, hermano, y es una aplicación, nos lleva a olvidar lo bueno que ha sido Dios. Nos lleva a olvidar lo que hemos visto antes para con Dios en nuestras vidas. Nos lleva a olvidar lo que ha hecho realmente, no lo que hemos visto, porque a veces vemos lo que vemos en otros. Y gloria a Dios, y lo he visto, que es la mano de Dios. Pero también se nos olvida lo que Él ha hecho con nosotros en nuestra propia vida. ¿Sabe usted que cada vez que usted se levanta en la mañana, tiene que darle gracias, Señor? Porque no lo merecemos. No merecemos levantarnos cada mañana porque hemos pecado. Hemos hecho mal delante de Él. En Números 14, unas hojitas atrás, 14 del 1 al 3, pasa lo mismo, idéntico. El pueblo tiene la costumbre que, quieren a Dios, aman a Dios, y vamos hacia adelante, pero en los momentos difíciles y pruebas, hay una ceguera espiritual que no toman en cuenta a Dios. En el capítulo 14, del 1 al 3, Dios les dice, y mira lo que pasa con el pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo que hizo, lloró aquella noche. Y otra vez, ¿qué hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oye lo que están diciendo. Qué malagradecidos, hermanos. Tenemos que ser agradecidos. Hay momentos en nuestras vidas, dice la Biblia, que no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios siempre provee. Amén. Tenemos que estar agradecidos, porque en un momento hay un cierto tipo de escasez, no quiere decir que Dios no está con nosotros. O sea, en lo mucho debo decir gloria a Dios, y en lo poco tengo también que decir gloria a Dios. Si lo que hay es tortilla, gloria a Dios por las tortillas, amén. Untada de aceite, no importa.
o con mantequilla, como dice en mi país, cebo de Flandes, no sé lo que le dicen acá. Gloria a Dios. Huevo, arroz con huevo todos los días. Gloria a Dios y está proveyendo. Amén. Yo no tengo que esperar que sea un salmón bien fino para entender, oh sí, Dios está proveyendo. Qué bueno. ¿Cuánta gente se queja de lo que come todos los días? Hombre, no te quejes de lo que tu mujer te guarda. Dile, gloria a Dios, gracias. Otra vez lo mismo. Estoy cansado. No te quejes. No te quejes. Este pueblo, en el capítulo 21, habló mal en contra de su Dios y en contra de su siervo Moisés. Se quejaba, pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, Dios castiga la ingratitud y cuando menospreciamos lo que nos da por su gracia. Dios no castiga eso. Y el pueblo de Israel estaba tan ciego que no veía esto y menospreció esta tierra prometida, de tal manera que se quieren volver a Egipto. Están locos. Egipto representa maldición, representa el mundo. Cuando tú hablas de la tierra prometida, es una simbología de la salvación, de pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo es que ellos no podían ver la bendición de Dios a través de sus vidas? Israel menospreció esta tierra prometida. Si vamos al 14, capítulo 14, versículos 22 y 23. Números 14, 22 y 23. Amén. Dios les dice, o sea, ustedes han sido bendecidos. Y de verdad, yo daría lo que fuera por ver las cosas que Israel como pueblo único de Dios pasó y vio y oyó. Y Dios se los dice. Y a pesar de su rebeldía, Dios es bueno y sigue teniendo misericordia, porque el siervo de quien hablaban, a quien murmuraban y se quejaban, oraba por ellos. ¿Qué cosa es? Los siervos de Dios, a pesar de los ataques, tenemos que orar, aún por los enemigos y los que se quejan. Versículo 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esta palabra es clave. Oye, no la van a ver. O sea, usted no tiene entendimiento. Espiritualmente Dios le daba mucho que ver a Israel para demostrar su poder y su gloria. Comenzando incluso, wow, por las señales que veían. Los sacó de Egipto, vieron las 10 plagas, vieron cómo el pueblo fue librado de la muerte de los primogénitos, llegó bendición, cómo se quedaban con luz cuando Egipto estaba en tinieblas. ¿Tú sabes lo que es ver eso? Ver el agua convertida en sangre simplemente y ver que realmente tus vacas y tu ganado estaba librado porque Dios estaba contigo, que no hubo muerto en tu casa porque la sangre de ese cordero fue puesta en tu dintel en representación de la redención. Celebrar la Pascua. Israel experimentó la gloria de Dios, lo vieron y lo oyeron. Y eso es lo que se queja el Señor. Es igual que nosotros, vemos la gloria de Dios y la mano de Dios en nosotros y estamos allí y estamos escuchando la palabra de Dios, pero muchas veces no oímos, sino que nos quejamos. ¿Sabe lo que fue? Que cuando estaban marchando, llegaron al Mar Rojo y estaban de frente al mar y de espalda estaba el ejército que venía detrás del pueblo. ¿Y qué haremos hoy? Marcha, no hay problema, yo estoy con ustedes. Y de repente el Mar Rojo se abrió en dos. Caminaron por el mar como si fuera seco y vieron la otra gloria de que el ejército que venía detrás de Faraón, quienes los esclavizaban, murieron. Y vieron la mano de Dios como protección, como salvación de sus vidas. Y aún así,
no han oído la voz de Dios. No querían la tierra prometida. En Números 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto. Se estaban quejando, murmurando en el desierto. Pero lo peor que hicieron, otra vez, y quiero que lo entiendan, hermanos, porque hemos dicho en repetidas ocasiones que cuando leas la Biblia, debes leerla espiritualmente. Debes leerla conectando y buscando a Cristo en todo lo que lees en la Biblia. La Biblia enseña a Jesús desde Génesis a Apocalipsis, hermanos. Debe leerlo con la intención de ver a Cristo. ¿Cuál fue la razón fundamental? ¿Cuál fue la razón fundamental por la cual Dios castigó a este pueblo? ¿Qué leemos aquí en el versículo, en la mitad del versículo 5? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ¿qué? Ni pan, ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ¿qué realmente menospreciaron el pueblo de Israel? Hermanos, menospreciaron la roca. Hermanos, menospreciaron la roca de la eternidad, que cuando clamaban a la roca les daba agua en el desierto. Hermanos, ¿quién es la roca? Vamos a 1 Corintios 10, 3 al 5. La roca espiritual que los seguía era Cristo. Así lo que estaban ellos negando, menospreciando, era a Cristo. 1 Corintios 10, de 3 al 5 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y versículo 4 que dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, ¿de quién bebían? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, no era Pedro, era Cristo. Que hay una gran confusión con que Pedro es la roca. No, la roca es Cristo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está fundamentada en Cristo. No la piedrita, la roca. Cristo Jesús. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Menospreciaron la roca de la eternidad, quien daba vida, quien daba agua viva, quien daba corazón para Dios. Lo menospreciaron. Una pregunta, ¿estás menospreciando a Cristo tú que estás aquí en medio de nosotros? ¿Cuántas veces te han predicado de Cristo y lo has rechazado, has menospreciado, así como Israel menospreció la roca? Tenga mucho cuidado, porque esto puede venir castigo de Dios en tu vida. Este pueblo menospreció la roca de la eternidad, la roca que le daba agua. Y no aquella agua cualquiera, el agua que quitaba la sed espiritual que tenían. En el Nuevo Testamento conocemos la historia de la mujer samaritana que iba al pozo a buscar agua. En el capítulo 4 de Juan. Ella no entendía, es lo que le digo, tienen que ser espirituales. Si tú le pedirías agua a quien habla contigo, yo te daría agua que salte para vida eterna. Dios calma la sed del hombre. La sed del hombre no es alimento. La sed del hombre es salvación de su alma para sus pecados. Menospreciaron el maná. Dice, este pan tan liviano. La gente menosprecia lo que Dios da por bendición. Menosprecia a Cristo Jesús. ¿Quién es el pan del cielo? A ver, ¿quién es el pan del cielo? Cristo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiera este pan, vivirá ¿para cuánto? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representaba a Jesucristo. Y era provisto. Y al igual que Israel en aquellos días, lo menospreciamos hoy. Y no valoramos que es el verdadero pan que llena nuestra hambre espiritual. Yo sé que el hombre tiene necesidad de comida. Hay mucha necesidad para físicamente sostener el cuerpo. Y yo estoy de acuerdo que se provea, que sirvamos de bendición para otros. La iglesia es un lugar para ayudar a la comunidad. Pero la iglesia no puede ser solamente un lugar de beneficencia. La iglesia también es el lugar donde se predica el pan que necesita el ser humano para la eternidad. Cristo Jesús. Amén. Ese es el pan que necesitamos. Usted come y va a volver a tener hambre mañana. Y come va a volver a tener hambre después. Pero hay una necesidad eterna. Esa necesidad es la salvación de tu alma. No podemos menospreciar el pan de vida, que es Cristo Jesús. Es el único que puede saciar nuestro interior. Hay gente que tiene toda clase de comida y de bebida. Gente que no le falta nada. Y se pregunta, ¿cómo es posible que yo teniéndolo todo, tengo un vacío en mi corazón? Y es el hambre de la falta de Cristo Jesús. Es el hambre que no puede ser saciado con los vicios, con los juegos, con las drogas. No puede ser saciado con las mujeres, ni con los hombres, ni con la vanidad. No puede ser saciado el vacío del hambre que tiene el alma humana. Es solamente Cristo Jesús. La religión no te puede llenar esa hambre. Usted puede venir aquí, cantar al Señor, te va a sentir un poquito bien en la hora y media del programa, pero cuando sales allá afuera, muchas veces tu alma está sedienta y vacía. Debes de comer a Cristo Jesús. Debes tener el hambre y prohibirte a la comida real. El pueblo de Israel menospreció esto. En Juan 4:14, no tiene que ir allá. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que Dios sacia tu sed y tu hambre a través de Cristo Jesús. Israel menospreció esto. No menospreció. Y es increíble cómo al día de hoy se menosprecia. Aún hoy, esta simbología es increíble. Pero hay otra cosa que quiero que entendamos hoy. En el versículo 7, desde el 6 al 7, otra vez volvemos al Números 21. Nunca deje de pasar su dedo. Siempre mantenga su separador de Biblia en el texto base. Siempre lo hacemos exegéticamente el mensaje. Y Jehová, versículo 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas que mordían al pueblo. ¿Y cuántos murieron? Mucho pueblo en Israel murió. Envió serpientes venenosas. Otra vez vamos a la simbología. ¿Qué representa la serpiente? Esa serpiente venenosa nos lleva a Génesis. Y esto quiero hablarlo con mucho cuidado, porque realmente es muy mal entendido este pasaje. Dice la palabra de Dios en Génesis: pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo. Y le digo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Versículo 3, capítulo 3, 1. Serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esta serpiente es la serpiente antigua. Ahora, ¿qué hace la serpiente? Dar veneno. Eso fue lo que hizo Satanás. Dio veneno a la humanidad. Y la envenenó, la dañó. Le inyectó pecado. Y por eso el hombre muere. Decía ayer a una pareja que estaba allá ayer evangelizando, la paga del pecado es muerte. Ellos estaban muriendo en el desierto por la picadura de la serpiente. Ahora bien, después que vieron el mal de ellos, después que vieron que estaban muriendo, entonces el pueblo, en el versículo 7 dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Ahora las serpientes no se fueron. El pueblo se arrepiente, pero Dios no quita las serpientes. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Lo preguntamos. La gente muchas veces pide perdón, pero no es porque está arrepentido, es porque le está doliendo y se está muriendo en el momento. Y Dios conoce el corazón. Muchas veces cuando nos duele, quítame, yo hago lo que sea, quíteme este dolor. Y si tengo que arrepentirme, me arrepiento. Sí, acepto a Cristo, ¡ay, sí! Pero cuando Dios le quita el dolor, vuelven otra vez a lo mismo. Entonces, Dios exige algo más. No es solamente arrepentirte y pedir perdón. Dios pide un acto de fe. Y aquí es donde viene el versículo. ¿Qué pide Dios? No solamente le pide Dios a Moisés para que ellos sean librados. Dice, entonces el pueblo vio a Moisés y dijo, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Y se arrepiente aparentemente, pero Dios no la quita, sino que envía a Moisés en el versículo 8. Y le dice, Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente, venenosa, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Va a vivir, vivirá. El veneno no va a hacer efecto. ¿Y cómo es eso, hermano? El pueblo no veía la salvación. El pueblo no veía porque le faltaba la fe. Para escapar del veneno del pecado debes tener fe. ¿Y cómo tengo fe si algo me mordió y yo tengo que volver a mirar para que... Yo no creo en eso. Pues si no miraba, se perdía. Esto es una simbología de Cristo Jesús también. Pero no es que Cristo era la serpiente. Vamos a Juan 3:14, que es donde aparece, donde Jesús lo menciona. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él, ve lo que digo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El veneno de Satanás, el pecado, es eliminado y borrado por medio de creer en Cristo Jesús. Cristo fue levantado en un asta, en una cruz. Si no miras a Cristo, el veneno del pecado estará en ti para matarte y no vas a vivir. Ahora bien, vamos a Salmo 58. Salmo 58. Hermanos, tenemos veneno por dentro. Usted se cree bueno, no se crea bueno. No hay justo ni aún uno. Usted y yo somos pecadores. Y nos vamos a morir por el pecado. Está escrito así, es una ley y no lo va a mover nadie. Porque hay veneno en nosotros.
En el capítulo 58 de Salmo dice, oh congregación, del 1 al 4, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Salmo 58, no se vaya de números. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres, nos habla a todos. Antes en el corazón maquináis, ¿qué? Hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde cuándo somos malos? Desde chiquitos. Hay una expresión en el país, ese es malo de chiquito. Esos chamaquitos así de 2 y 3 años, oh Dios mío, malísimos. Y es la naturaleza que heredamos del pecado. En el versículo 4, mira lo que dice, a ver si no es cierto. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 58? Veneno tiene como de serpiente. Ahí del veneno de áspid. Estamos mordidos. Satanás golpeó a la humanidad con su veneno mortal, engañando a la mujer. Y el hombre cedió y dejó el poder del pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oyen la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. Ese veneno hay que sacarlo. Ahora, ¿dónde entra Cristo aquí? Y hace la comparación de la serpiente. Es que Él tomó esa maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Rápidamente dice que por nosotros lo hizo maldición. Cristo, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué más dice? Vamos a leerlo. Hechos por nosotros. ¿Y qué más dice? Maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces había que ver, porque había una poderosa verdad en medio de la cruz. La Biblia dice en 2 de Corintios también 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando hay un propósito de la cruz, es donde se pagó por el pecado, por el veneno que se nos inyectó. Para poder librarme del veneno, debo mirar a aquel que mató el veneno en la cruz. Cristo Jesús. Él fue, dice la Biblia en el 3:14 de Génesis, lo pueden notar, dice que una promesa de redención, la primera promesa de redención de Génesis comienza en 3:14, donde le promete Dios a la serpiente, al diablo, que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de ella y ella la herirá en el calcañar. Ya había profetizado Dios que Jesús iba a vencer al diablo en la cruz del Calvario. ¿Y de esto qué se trata? Hermanos, Jesús venció el pecado en la cruz. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Esto es algo sorprendente, algo maravilloso. Es un misterio de Dios. Los planes de Dios son eternos. Quiero que lean conmigo Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa asta se levanta, pero es para vencer al diablo en la cruz. Ahí fue que Dios venció. Es ahí donde nosotros nos quitamos el veneno. Y por eso que cuando vamos a Números 21 dice que debes mirar a aquella serpiente levantada, porque ahí es que va a ser destruida. Y tienes que verla.
Tienes que ver a Cristo Jesús matando al diablo en la cruz. Vamos a Hebreos. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, se parece a la misma cita. No quiera Dios. Es increíble cómo podemos ver en todo, aún en el Antiguo Testamento, la historia de la redención y el poder de Dios hablando a su pueblo. Y a veces menospreciamos estas bendiciones. El 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Amén, gloria a Dios. La serpiente fue destruida en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer con Cristo Jesús? ¿Qué vas a hacer con la cruz de Jesucristo? Eso es lo que Dios posiblemente te va a preguntar el día que estés en su presencia. El día que tú mueras, te va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo que lo envié en la cruz a morir por ti? ¿Cuál es el destino de aquel que no miraba teniendo el veneno, que no miraba aquella serpiente levantada, a que no miraba a Cristo venciendo en la cruz? Había que tener fe para poder mirar. ¿Qué pasaba con ellos? No vivía, se moría. Ese va a ser el resultado de todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo como Señor y Salvador. La gente cree que esto es un juego. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo hemos dicho. Y el deseo de Dios es que te arrepientas y te conviertas y mires a Cristo Jesús. Es el poder de Dios para librarte. No puedes menospreciar la historia de Cristo Jesús en la cruz. Yo quiero que tú tengas la sensibilidad de escuchar a Dios cuando te llama, porque el plan que Él lo tuvo fue para ti. Quizás estás llegando a la iglesia por tiempo, escuchando el Evangelio. Ten cuidado, porque lo que tú no aceptas de manera indirecta o directa, la estás menospreciando, la estás rechazando, y va a haber condenación. Y eso es lo que Dios no quiere. El pueblo de Israel seguía adelante. Hizo Moisés, versículo 9, una serpiente de bronce y puso sobre su asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Tú quieres vivir en esta mañana? Debes mirar a Cristo Jesús y a este crucificado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Debes mirar a Cristo. Hay un himno muy bonito que decía, mira a Cristo, Él es tu amigo más bien. No canto muy bien, pero es la verdad. Debes mirar a Cristo, porque estás hasta la coronilla envenenado del pecado. Estamos todos en el mismo saco. Lo único es que nos hemos arrepentido, y al mirar a Cristo ha limpiado nuestras almas. Qué pena. Jesús venció a Satanás, pero hay muchos que, a pesar de haber dado Dios el pago a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese pago muchos no quieren tomarlo. Qué feo menospreciar a Cristo para tratar de hacer una justicia propia, porque no les parece. Algunos no quieren creer, creen que es muy fácil. Ay, nada más arrepentirse y ya. No, yo quiero que me cueste. No, estamos atestados, estamos sepultados en delitos y pecados. Solamente Jesús puede librarnos del mal en la cual estamos. Por último,
Aún después, el pueblo, algunos años después, el pueblo se desvió porque otra vez no entienden la simbología de la serpiente de cobre, que era donde Dios mataba ese veneno en la cruz del Calvario. Es una simbología. Y años después, el pueblo idolatraba esta serpiente. A veces la simbología, por ejemplo, para hacer un ejemplo de estos días, una aplicación, la gente quiere usar, por ejemplo, crucifijos y le ponen más fe en el crucifijo que se va a librar porque lo tiene colgado, porque representa el sacrificio de Cristo Jesús. No, eso es una idolatría, porque estoy confiando en un artefacto antes que a Dios. Ok, tener una cruz no importa. La tenemos aquí frente a la iglesia, eso representa el cristianismo. Pero tener una cruz o un crucifijo o tener un resguardo de una cruz o algo, eso no es lo que te va a cuidar y te va a proteger tu alma. Es haber creído en Cristo Jesús. Y para que usted vea que los ídolos no son nada y que los artefactos que Dios usa simplemente para ejemplificar a Cristo no son nada como material en sí, vamos a 2 de Reyes 18:4 y vemos cómo esta serpiente tuvo que ser eliminada. Tuvo que ser eliminada, tuvieron que quemarla porque el pueblo se extravió. ¿Segunda de Reyes 18:4. Se desvió. El versículo 4 dice, hablando del rey Ezequías, un hombre piadoso. Según de Reyes 18:4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Tú no has venido a Cristo. ¿En qué tú confías? ¿Cuál es tu ídolo por la cual no confías en Cristo? ¿Crees que viviendo una vida como te parece, teniendo un crucifijo o cualquier artefacto que tú entiendes que te da protección, te va a librar de la condenación eterna del infierno? ¿Tú crees que teniendo el Salmo 23 en tu casa abierto te va a librar? ¿Tú crees que teniendo el Salmo 91 o repetirlo en el peligro te va a librar de la condenación eterna? Todo aquello que tú pones en lugar de Dios como confianza es idolatría. Yo te invito en esta mañana que entiendas que Dios ha provisto lo necesario para borrar el pecado en ti. El antídoto de tu veneno, de nuestro veneno, se encuentra en la cruz del Calvario y es Cristo Jesús. Fue clavado nuestro Señor para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer con Cristo Jesús? Dios quiere salvarte. Y esta mañana es importante que aún como creyentes valoremos ese sacrificio y no seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de que Dios le estaba mostrando bendición y mostrando las maravillas de su gloria, no menosprecies a Dios por eso. Ten valor de las cosas de la iglesia, de las cosas del ministerio. Siéntete contento con lo que haces. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio estar en el pueblo del Señor. Si no estás haciendo nada, sirve al Señor, porque Dios te llamó para algo. ¿Qué haces en el Señor? ¿Qué estás haciendo con la salvación de Cristo Jesús? A lo mejor no sirves porque realmente no lo has conocido. Piénsalo en esta mañana.